entre curvas. Soy el ingeniero Alberto de Stephen. Vamos a iniciar hablando de lo que es la integral definida para luego hablar de lo que son el área bajo una curva. Vamos con una definición que nos dice, sea f minúscula una función con una antiderivada que notaremos por f mayúscula, ya lo hemos estudiado, sean a y b dos números reales, tales que tanto f minúscula como f mayúscula existen, para todos los valores de x en el intervalo cerrado con valores extremos a y b. Entonces la integral definida de la función f desde una recta a hasta una recta b se denota y se define por la integral desde a a b f de x es igual a f de b menos f de a. Miren que aquí tanto a y b son números reales, y lo que hacemos es que la antiderivada, para calcular esta integral, la antiderivada la evaluamos en b y la restamos de evaluarla en a. En este caso, tanto ya una integral definida nos va a dar un número real, ¿verdad? Aquí en este caso las constantes desaparecen, porque si yo evalúo en dos números a y b y le agrego la constante c a ambos valores, ¿verdad? Porque la evalué la integral, la antiderivada, entonces al final se me cancelan las constantes c y solo me queda f de b menos f de a. En este caso, a es el límite inferior y b es el límite superior generalmente, ¿verdad? Hay algunas propiedades que si están cambiados esos valores a y b, entonces hay algunas propiedades importantes que vamos a ver más adelante. Lo más importante acá es saber que una integral definida es un número real, ¿verdad? Vamos a un ejemplo de una integral definida. El ejemplo 1 me dice resuelva la integral definida, aparece en el símbolo desde 1 a 2, x cuadrado menos 3x menos 1. Miren que ahí 1 y 2, 1 es a y 2 es b, que son los límites de integración. Pero lo primero que tenemos que hacer es, procedimiento, resolver la integral. Para resolver la integral solo aplicamos la fórmula de la potencia para cada uno de los términos. Digamos, la integral de x a la 12 le sumamos 1, 2 más 1, 3 entre 3. La integral de menos 3x, dejo fuera menos 3 y a x, como tiene grado 1, entonces le sumo 1, 1 más 1, 2 entre 2. Y la integral de un número, ¿verdad? Sabemos que la integral de menos 1 solo le agrego la f. Esa es mi antiderivada, o sea, esa es mi f mayúscula. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la integral definida, reconocemos que a es igual a 1, que es el límite inferior, el número inferior va a ser a, o menor va a ser a, y b va a ser el número 2 en este caso, el número mayor. Entonces, la integral definida nos dice que evaluemos la f de b menos f de a. O sea, que evaluemos la antiderivada que encontramos en 2 y la restamos de evaluarla en 1. Entonces ahí me queda, sustituyendo 2, me queda 2 a la 3 menos 3, 2 a la 2 entre 2, menos 2. Ahí en esa parte lo que hice fue una sustitución en la antiderivada en 2, y ahora resto menos esta misma antiderivada evaluada en 1. Me queda 1 a la 3 entre 3, menos 3, 1 a la 2 entre 2, menos 1. Desarrollando ahí me queda 2 a la 3, 8 tercios, menos 2 a la 2, 4, 3, 12 medios, menos 2. Y en los otros paréntesis me queda 1 a la 3 entre 3, 1 tercio, menos 1 al cuadrado, por 3, me queda menos 3 medios, menos 1. Ahí me queda, sacando de los paréntesis, me queda 8 tercios, menos 12 entre 2, menos 6, menos 2. Y sacando de los otros paréntesis el menos, me queda menos 1 tercio, luego menos por menos 3 medios me queda 3 medios más 1, menos por menos, ¿verdad? Entonces eso me queda al final, al operarlo me queda 19 sextos. Miren que ese es el resultado de esa integral definida. Siempre lo que tenemos que hacer es resolver la integral y luego evaluarla en b y restarla de evaluarla en a. Aquí es necesario que el manejo de las integrales, ya sea cualquier método que yo tenga que utilizar, voy a resolver la integral
para luego hacer esas evaluaciones. Pasamos ahora, después de ver la integral definida, a lo que es el teorema fundamental del cálculo, el teorema más importante del cálculo, porque nos une lo que es la derivada y una antiderivada. Si la derivada es una razón de cambio, la antiderivada es un área, ¿verdad?, que está dado en unidades cuadradas. El teorema nos dice lo siguiente: sea f una función continua no negativa en un intervalo para los x menores que b y mayores o iguales que a, en eso debe ser continua y no negativa, y sea f mayúscula una antiderivada de f, eso ya lo sabemos. Entonces, el área es un concepto bidimensional entre la función, el eje x, y las rectas verticales x igual a y x igual a b, está dada por la integral definida. Ya la integral definida ya sabemos qué es. Entonces lo que tenemos que ver acá es que si yo tengo una función, ¿verdad?, f de x, el área encerrada o determinada por la función, ¿verdad?, que está en verde, el eje x, ¿verdad?, está abajo, y dos rectas verticales, dos rectas a y b, ¿verdad? Eso que queda ahí adentro encerrado en azul se conoce como el área encerrada. Esa área encerrada va a estar dada por la integral de la función evaluada desde a a b, desde los límites de integración desde a hasta b. Hacemos un corrimiento desde a hasta b y esa va a ser el área encerrada. Ya sabemos que la integral definida, al final encontramos la antiderivada, la evaluamos en b y la restamos de evaluarla en a. Las unidades del área están dadas en unidades cuadradas, ¿verdad? O sea, puede ser metros cuadrados, varas cuadradas, ¿verdad? Es un concepto bidimensional. Vamos ahora a los teoremas importantes concernientes a los conceptos de área. Tenemos el teorema número 1 que me dice que la derivada de la integral definida desde ax f de t de t es igual a f de x. Aquí está relacionado con que la derivada y la integral son inversas, son funciones inversas. La derivada de la integral va a ser la misma función. Ahora tenemos un segundo teorema que me dice que la integral desde a a, si los límites de integración son iguales, me queda igual a 0, o sea, en ese caso no está determinada un área, ¿verdad? El tercer teorema me dice que la integral de a b, f de x, es igual a la integral de b a a. O sea que una integral de a a b, si yo le quiero cambiar los límites de integración, le tengo que anteponer un signo menos, y entonces le cambio los límites de integración para que me quede igual. Y el cuarto teorema, que es el más importante, donde me habla que yo puedo dividir las áreas. Si yo divido el área desde a a b en dos partes, me va a quedar la integral, así como está en la figura, la integral de a a b, o sea, el área desde a a b, va a ser igual al área desde a a c, más la integral de c a b. O sea que yo puedo dividir el área en dos partes. El área total va a ser el área de la suma de las dos partes, y se podría extender si el área está dividida en tres partes, serían tres integrales, o si el área está dividida en cuatro partes, serían cuatro integrales. Área bajo el eje X. Cuando tenemos un área, el teorema fundamental del cálculo nos decía que la función debería de ser no negativa, pero también si hay un área abajo del eje X, así como allá, aquí, miren ahí tengo el área abajo del eje X, la función abajo, una parte. Yo puedo calcular el área. Lo único que tengo que hacer si está abajo del eje X es anteponerle un signo menos a la integral. Ahí me dice, para calcular el área de una función bajo del eje X, le anteponemos un signo menos a la integral.
porque si no nos quedaría negativo esa área y el área no puede ser negativa. También podría haber en algunos casos que tengamos un área que esté arriba del eje X una parte y otra área abajo del eje X, dependiendo de las rectas que nosotros tengamos. Digamos, de ahí tengo un ejemplo donde tenemos una recta desde -1 hasta 1 de una función. Entonces miren que hay un área que está desde -1 a 0, que está arriba del eje X, y desde 0 a 1 hay un área que está abajo del eje X. Entonces en ese caso, si nos aparecen ejercicios así, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el área considerando los límites de integración. Vamos a considerar desde -1 a 0 la función, ¿verdad?, que tengamos, más, o perdón, menos el área que tengamos abajo del eje X. O sea, cuando tenemos el área abajo del eje X, le vamos a anteponer un signo menos. Entonces, porque si no le anteponemos ese signo menos, nos quedaría negativa el área, y el área no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en dibujar o graficar bien la gráfica con las rectas o con las limitaciones que nos den, y luego ver qué áreas están arriba del eje X o qué áreas están abajo del eje X. Y si las partes que estén abajo del eje X le vamos a anteponer un signo menos a la integral. Áreas entre dos funciones. Para calcular el área entre dos funciones, una función, miremos en la gráfica, una función f y una función g, que están determinadas por dos rectas verticales, una recta A y una recta B. Para calcular esas dos áreas entre f y g, miren que para llegar a la fórmula lo que hicimos fue que el área desde AB de f la resté del área desde A a B de g, y eso lo puedo convertir en una sola integral, la integral desde A a B, f de x menos g de x. Y al final, la fórmula general para calcular área entre dos funciones es restamos la función superior menos la función inferior, o sea, el área que está arriba, la función que está arriba menos la función que está abajo, desde los límites de integración, desde A a B, sean rectas que nos dieron, o si no, ese A y ese B lo tenemos que calcular a través de ver cuáles son las intersecciones entre las dos rectas. Pero esta es la fórmula general que vamos a utilizar para áreas entre dos funciones. La integral desde A a B, la función superior o la función que está arriba, menos la función que está abajo, que le llamamos función inferior de x. El procedimiento para encontrar áreas entre dos curvas va a ser el siguiente. Primero vamos a graficar las funciones en el mismo plano. Aquí es donde quizás nos vamos a tardar un poco. Si fueran funciones cuadráticas o lineales, trabajaremos con intersectos en x y en y. Si fueran funciones lineales, y con funciones cuadráticas trabajemos con intersectos en x, en y con vértices. Si no utilizamos, ustedes ya tienen los criterios de graficación utilizando la primera y segunda derivada. Pero lo primero es determinar bien y dibujar en un mismo plano las dos funciones. Luego vamos a encontrar, si no nos dan las rectas verticales, o aún cuando nos den las dos rectas verticales, vamos a encontrar los puntos de intersección de las dos funciones. O sea, dónde se intersectan las dos funciones. Para ello vamos a igualar las funciones y despejar para ello. Estos serían los límites de integración. A, siempre recuerden, va a ser el límite inferior menor, y B va a ser el límite mayor. Luego que ya identificamos A y B, vamos a ver cuál es el área determinada que nos piden, y dependiendo a eso vamos a calcular la integral, ¿verdad? Nos vamos a ir a la fórmula. El tercer paso va a ser, aplicamos la fórmula para las dos funciones y resolvemos la integral. Ya sabemos que el área encerrada está determinada como la integral desde A a B, la función superior menos la función inferior. Y ahí vamos a estar calculando el área encerrada entre las dos funciones. Ejemplo del área entre una función, el eje X y dos rectas verticales. Ejemplo 1. Determine el área entre y igual a x cuadrado menos 3x más 2, el eje X y las rectas x igual a 1 y x igual a 2.
Lo primero que hacemos es graficamos la función, ¿verdad? En este caso, vamos a encontrar, como es una cuadrática, vamos a encontrar intersecto en X, intersecto en Y el vértice. El intersecto en X, hacemos Y igual a 0. Nos queda X cuadrado menos 3X más 2 igual a 0. Miramos que esa es una cuadrática que la podemos hacer por tanteo. Y los factores nos quedan X menos 2, factor de X menos 1 igual a 0. X menos 2 lo igualo a 0 y despejo siendo X igual a 2. Y X menos 1 igual a 0, despejando me queda X igual a 1. O sea, tengo dos intersectos en X, 2,0 y 1,0. El intersecto en Y, hago X0, sustituyéndolo en la función, y me queda 2, el término independiente. Ya encontramos el intersecto en X y el intersecto en Y. Ahora vamos a encontrar el vértice. El vértice lo encontramos a través de la fórmula, que es menos b sobre 2a y la imagen de menos b sobre 2a. Recordemos que en una cuadrática, cuando yo tengo x cuadrado menos 3x más 2, a es el valor que acompaña a la x cuadrado, que es 1. B sería el que acompaña a la x, que es menos 3, y c sería igual a 2. Entonces, utilizando la fórmula me queda menos b sobre 2a, b en este caso es menos 3, y a es igual a 1, o sea que me queda menos 3 entre 2 por 1, y eso me queda, como es menos por menos, me queda más 3 medios, y ahora sustituyo f en 3 medios, la imagen de 3 medios, la evalúo en la función original, y me queda 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2, y eso me queda menos un cuarto. Ya tenemos los tres parámetros fundamentales de una función cuadrática. Graficando eso, podemos ver ahí el intersecto en Y 0,2, intersecto en X 1,0 y 2,0. Ahora vamos eh, a, a determinar el área, cuál es el área realmente que nos están pidiendo. El área está determinada por la función. Miren que la función está abajo del eje X, ¿verdad? El eje X, que es el eje en Y igual a 0, y dos rectas. Esas dos rectas están determinadas, nos lo dieron en el ejercicio, que es 1 y 2. Entonces, el área encerrada es la parte azul. Eso es lo que nos piden encontrar, y es lo que lo vamos a encontrar a través de la integral definida. Ahora en el último paso vamos a resolver la integral. El área está dada por la integral definida desde a, b, f de x de x. Le ponemos un signo menos a la integral porque el área está abajo del eje x. Entonces, el área la vamos a calcular a través de la integral definida de menos desde 1 a 2, la función que es x cuadrado menos 3x más 2. Ahora, ¿cuál es la integral? La antiderivada de x cuadrado menos 3x más 2 es, la de x cuadrado es x a la 3 sobre 3, la de menos 3x es menos 3x cuadrado entre 2 más 2x. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a evaluar primero en 2 y después la evaluamos en 1. Al evaluarla, miramos que la evaluamos en 2, nos queda 2 a la 3 sobre 3 menos 3 por 2 al cuadrado entre 2 más 2 por 2 menos la integral de 1 a la 3 sobre 3 menos 3 por 1 a la 2 sobre 2 más 2 por 1. Miramos los resultados, siempre vamos arrastrando ese signo menos. Lo que está dentro de los primeros paréntesis nos queda 2 a la 3 sobre 3, 8 tercios. Luego tenemos ahí 2 a la 2, 4 por 3, 12, entre 2 menos 6. Y 2 por 2 nos queda 4. En lo segundo, en el segundo paréntesis nos queda 1 a la 3, que es un tercio, menos 3 por 1 cuadrado me queda menos 3 medios, más 2 por 1, que es 2. Resolviendo eso, la aritmética nos queda dentro del primer paréntesis 2 tercios menos 5 sextos, y con el signo menos se nos hace positivo, ¿verdad? Y el área es 1/6 unidades cuadradas. Recordemos que el área siempre tiene que ser positiva, ¿verdad? Vamos a hacer un segundo ejemplo donde nos piden encontrar el área encerrada de dos funciones.
una función cuadrática y igual a x cuadrado menos 5x más 6 y una recta, ¿verdad? Y igual a 2x. Entonces vamos a graficar, lo primero que tenemos que hacer es graficar las funciones en el mismo plano. Para ello voy a graficar la función cuadrática x cuadrado menos 5x más 6, encontrando el intercepto en x, en y y el vértice. Miren ahí que el intercepto en x es, hacemos y igual a 0. Al hacer y igual a 0 yo miro que puedo factorizarla por prueba de error y me quedan los factores x menos 3 por x menos 2 igual a 0, igualo cada uno de los factores a 0, x menos 3 igual a 0 y me queda x igual a 3. Y x menos 2 igual a 0 me queda x igual a 2. O sea, tengo dos interceptos en x, 3,0 y 2,0. Ahora vamos a encontrar el intercepto en y haciendo x0 en la x de la función y me queda 0 cuadrado menos 5 por 0 más 6 igual a 0. Ahora, en tercer punto, vamos a encontrar el vértice. El vértice es una fórmula que es menos b sobre 2a, que es f de menos b sobre 2a. Miramos en la fórmula cuadrática que en ese caso a es el valor que acompaña a la x cuadrado, que es 1, b es igual a menos 5 y c es igual a 6. Utilizando la fórmula menos b sobre 2a me queda menos b es menos 5, que me queda menos por menos, ¿verdad? Entre 2 por a, 2 por 1. Eso me queda entonces menos por menos más y me queda entonces 5 medios la coordenada para x. Y la coordenada para y la encontramos sustituyendo f de 5 medios en la función original. En x cuadrado menos 5x más 6 me queda 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios más 6. Desarrollando eso me queda menos un cuarto. Entonces el vértice es 5 medios menos un cuarto. Ahí ya tenemos los tres elementos fundamentales para graficar la función cuadrática, que la podemos ver allá, que los puntos son 3,0, 2,0 y el vértice que es 0,2. Ahora vamos a graficar la función y igual a 2x, que es una recta. Miramos que el intercepto en x ahí, el intercepto en x, ¿cómo lo encontramos? Haciendo y0. Si hacemos y0 ahí, entonces nos va a quedar x igual a 0. Entonces el intercepto en x es 0,0. Como la gráfica pasa por 0,0, el intercepto en y también va a ser 0,0. Esa es una recta que pasa por 0,0. Si quisiéramos darle un otro punto, le puedo dar un punto 1, x igual a 1 y y me va a quedar igual a 2. Entonces, pero ya sabemos que es una recta que pasa por 0, 0. Entonces miren ahí ya tengo la recta y la cuadrática. Entonces el área encerrada es el área en verde que está ahí, que es el área que se encierra entre las dos funciones, tanto la función cuadrática como la función lineal o la recta. Ahora, un tercer punto, vamos a determinar los puntos de intersección entre f y g. Para ello, igualamos las dos funciones para encontrar los puntos de intersección. Nos fijamos que ahí no nos dieron rectas verticales. Nos pudieron haber dado, pero en este caso no nos dieron, y siempre encontrar los puntos de intersección es siempre bien importante. Igualamos x cuadrado menos 5x más 6 igual a 2x, ¿verdad? Y despejamos para x. Al despejar para x, entonces mando 2x al otro lado negativo, porque yo sé que es una ecuación cuadrática, y eso me queda x cuadrado menos 7x más 6 igual a 0. Miren que eso lo puedo resolver por factorización. X menos 6, factor de x menos 1, igualando a 0. Cada uno de los factores, x menos 6 igual a 0, me queda x igual a 6. Y x menos 1 igual a 0, me queda x igual a 1. Entonces tengo dos valores, x igual a 6 y x igual a 1. Esos son los dos límites de integración. De ahí el valor menor es a, el límite inferior, y b es el valor mayor, el límite superior de la integral. Entonces vamos al siguiente paso, donde calculamos el área. El área está dada por la integral desde a a b, la función superior menos la función inferior. La función superior puedo ver que en ese caso, lo puedo ver en la gráfica, me queda 2x, es la función que está arriba. Entonces,
La integral la planteo y me queda desde a a b, que es desde 1 hasta 6, la función superior en este caso que es 2x, y la función inferior que es la otra, lógicamente me queda x cuadrado menos 5x más 6. Haciendo trabajo ahí en la integral, sacando los paréntesis, tengo 2x menos, entre paréntesis tengo x cuadrado menos 5x más 6. Esos términos me van a cambiar de signo, entonces solo me queda 2x menos x cuadrado, menos por menos me queda más y me queda 5x, menos por más me queda menos 6. Simplificando eso me queda entonces, puedo simplificar 2x más 5x, me queda 7x menos x cuadrado menos 6. Resolvemos ahora o encontramos la antiderivada. La antiderivada de 7x es 7x cuadrado entre 2. Para la x le sumé 1, 1 más 2, 2 entre 2. La integral de x a la 2 es menos x a la 3 entre 3. Le sumo 1, 2 más 1, 3 entre 3. Estoy aplicando la fórmula de la potencia. Y la integral de menos 6 es menos 6. O sea que mi antiderivada es 7x cuadrado entre 2 menos x a la 3 sobre 3 menos 6x. Ahora vamos a evaluar esa integral, la evaluamos en 6 y la restamos de evaluarla en 1. F de 6, ahí lo puedo ver. Me queda 7, 6 al cuadrado entre 2 menos 6 a la 3 entre 3 menos 6 por 6. Ahí sustituí 6 para x menos, ahora sustituyo 1 en la x y me queda 7, 1 al cuadrado entre 2 menos 1 a la 3 entre 3 menos 6 por 1. Haciendo ese trabajo, desarrollando todas esas expresiones y sacando de los paréntesis, me queda 252 entre 2 menos 216 tercios menos 36 menos 7 medios más 1 tercio más 6. Ese valor me queda 125 sextos unidades cuadradas. Recordemos que el área siempre la vamos a ubicar u cuadrado, indicando que es área, ¿verdad? Concepto bidimensional, por eso es u cuadrado. Terminamos con un pensamiento que dice: la realización de la utopía depende de lo que hagamos nosotros. Somos los responsables de nuestro destino. José Pablo Feynman.